un momentito. Esta tabla a mí me gusta y ustedes la pueden descargar, está en internet, la pueden descargar. Vamos a platicar, ¿todas ven mi tabla? Por el momento no, doctora. Aún No la no ven. se presenta. No la ven, espérenme tantito entonces. Déjenme ver por qué no la ven. A ver, ahí está. La voy a volver a compartir. Ahora sí ya la vemos, ¿no? Sí. Sí. Sí, es una tabla de Word. Es una tabla de 2x2. Vean ustedes que todo se basa, lo primero que debemos notar en esta tabla es que todo está basado en la hipótesis nula. Todo en la estadística, todo, absolutamente todo, gira alrededor de la hipótesis nula. Porque como les dije ayer, cuando nosotros hacemos un experimento o ustedes que son epidemiólogas en sus centros están analizando datos y esperan encontrar diferencias en estos datos, ustedes ya van con un sesgo. En su mente siempre debe existir, la idea que debe prevalecer es que no hay diferencias en cualquier dato que ustedes estén analizando. Por eso todo en estadística, incluidos los errores y las reglas de decisión, se basan en la hipótesis nula. Esta clase es muy sencilla porque solamente puedo tener 2 errores en estadística. No hay otro, ¿sale? Solamente puedo cometer 2 errores. Uno de ellos es peor que el otro, a mi gusto. Hasta en los errores hay niveles, ¿no? Aunque es un error, cometer un error en cierta ocasión, y ahorita les voy a explicar con un ejemplo, es peor que otro. Fíjense ustedes, yo puedo cometer, voy a hablarles del primer error. Este error se basa en el hecho de que yo dije que no había diferencias estadísticamente significativas en mi grupo, entre mis grupos, cuando sí las hay. Esto quiere decir que yo acepté la hipótesis nula cuando la hipótesis nula era falsa. A este tipo de error en estadística se le conoce como error tipo 2 o probabilidad tipo beta. Es el error tipo 2. Lo voy a volver a repetir. Yo tengo 2 grupos y corrí mi análisis estadístico y mi análisis estadístico me dice, no hay diferencias estadísticamente significativas entre tus grupos. Pero eso no es cierto. O sea, acepté la hipótesis nula cuando esta era falsa. A este tipo de error se le conoce como error tipo 2. El segundo error en estadística es decir, tengo 2 grupos y resulta que yo digo que hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Ajá. A esto se le conoce como que acepto, fíjense ustedes, hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Esto significa que yo estoy rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa. Pero realmente lo que sucede es que la hipótesis nula es verdadera. ¿Ok? No había diferencias entre los grupos. Y yo dije que sí, no por mis pistolas, pues, porque así me dijo el programa estadístico. El programa estadístico me dijo, sí hay diferencias estadísticamente significativas entre tus grupos, pero eso no es cierto. Ajá. Entonces, no estoy aceptando la hipótesis nula, estoy cometiendo un error tipo 1 o un error tipo alfa. ¿Qué es peor? Les pregunto, ¿qué es mejor? ¿No? ¿Cometer un error tipo 1 o cometer un error tipo 2? Es decir, para ustedes, más allá si es tipo 1, tipo 2, alfa o beta, ¿no? Que siempre nos hacemos bolas con eso. ¿Ustedes qué consideran que es peor? ¿Asumir que 2 poblaciones son iguales? Y cuando no son iguales,
o asumir que dos poblaciones son diferentes cuando no son diferentes, sino son iguales. Ustedes en sus centros de trabajo que se desarrollan con análisis de datos, ¿qué consideran que es peor? Asumir que A y B son iguales cuando en realidad son diferentes, o asumir que A y B son diferentes cuando en realidad son iguales. Yo creo que asumir que A y B son diferentes cuando en realidad son iguales. Yo también creo eso. ¿Por qué lo crees, doctora Mari? Hoy, porque, bueno, si parto de la premisa que todo gira alrededor de la hipótesis nula, yo me quedaría con que las dos son iguales. Y otra, si es algo de investigación y a lo mejor es algo que se va a establecer, no sé, un medicamento, algo en cierta población, pero de las mismas características y aún allá la estoy poniendo diferente, tal vez le quite la posibilidad de que ese tratamiento le sirviera. Bueno, yo es correcto. Es correcto, ese es el razonamiento. Y ese es el razonamiento que yo siempre tengo, ¿no? No, el primero no, el de que todo gira alrededor de la hipótesis nula. Digo, ahorita entre ustedes y yo ya lo entendemos. Pero si nosotros queremos aterrizar más, como a aterrizar más el nivel de pensamiento, pues sí, imagínate que yo estoy diciendo que A y B son diferentes y yo voy a darles un tratamiento farmacológico. Está muy cañón, ¿no? Imagínate que yo digo, a le funciona, vamos a pensar en una población con faringitis. A le funcionó el antibiótico 1 y a B no se curaron, no le funcionó. Hay que darles otro tratamiento, cuando en realidad no es cierto. Por un mal muestreo, yo no me di cuenta que en verdad sí les había funcionado el tratamiento y que A y B eran iguales, ¿no? Entonces, yo creo que ese error puede ser más grave que asumir que dos poblaciones son iguales cuando no lo son. ¿Ok? Yo creo que asumir que dos poblaciones son diferentes cuando son iguales, pues sí es un error que nos puede traer consecuencias mayores, aunque ambos errores son graves, ¿no? Yo siempre tengo un ejemplo muy aterrizadito ahorita de la pandemia. Recuerden que al principio de la pandemia la sensibilidad de las pruebas moleculares pues no era muy alta, ¿no? La sensibilidad significa detectar a los enfermos, a todos los enfermos. Y entonces la sensibilidad de la RT-PCR giraba alrededor del 60%, ¿no? Mientras que la especificidad era altísima. Esto quería decir que si tú tenías una RT-PCR positiva para SARS-CoV-2, pues seguramente tenías el virus, ¿no? Seguramente lo tenías. Pero si tenías una RT-PCR negativa, pues no era que no tuvieras el virus. Tal vez sí lo tenías, pero el periodo de incubación no era el adecuado, sumado a la baja sensibilidad de la muestra, etc. Entonces, mucha gente con una RT-PCR negativa se consideraba como una población sana, o sea que no había diferencias entre los sanos y las personas con RT-PCR negativa, pues salían a la calle. Y al menos el 40% de esas personas con prueba molecular negativa, pues seguía contagiando, ¿no? Seguía contagiando, no llevaban un tratamiento, etcétera. Y entonces, pues era cuando veíamos esos picos tan altos de la pandemia y decíamos, pero si no le hacemos RT-PCR, ¿qué se le hace? Y entonces los médicos empezaban a mandar placas de tórax y tomografías computadas que tienen una alta sensibilidad, los estudios por imagen, pero una especificidad muy bajitita, ¿no? Entonces, o sea, hasta la Organización Mundial de la Salud les decía a todos los países, la única medida que podemos tomar son las pruebas. Hagan pruebas. Siempre decían lo mismo, hagan pruebas.
¿sí? Pues sí, o sea, hacer pruebas era lo ideal, pero la sensibilidad era tan baja que a veces nosotros asumíamos que no había diferencia entre la población sana y la población con RT-PCR negativa, cuando en realidad sí había diferencia. Y es que unos, los de RT-PCR negativa, con síntomas, pues estaban enfermos, ¿no? Sí tenían el SARS-CoV-2. Entonces, bueno, la consecuencia fueron un nivel de contagios que se disparó, ¿no? En los más álgidos de la pandemia, que aquí en México, que toda la gente lloraba y no te querías ni asomar por la ventana, y yo pensaba, yo decía, ¿qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? En fin, ¿no? Entonces, ese error, yo creo, de asumir a dos poblaciones iguales, cuesta más caro que asumir a dos poblaciones diferentes. En algunas situaciones, no en todas, depende lo que estemos buscando, porque también puede suceder que asumimos a dos poblaciones diferentes y vaya, vamos a suponer que estamos hablando de un tratamiento farmacológico, asumimos a dos poblaciones diferentes y damos una línea de tratamiento diferente porque asumimos a las poblaciones diferentes y seguramente pues sí les va a funcionar, y si no, regresamos a la decisión que habíamos tomado en un principio, ¿ok? De todas maneras, no nos hagamos bolas. Error es error y hay que buscar la manera de no cometerlos. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Voy a abrir mi programa, Sigma, y hoy vamos a trabajar con una prueba diferente a la prueba de T, a la que trabajamos ayer. Esta se llama prueba de correlación, ¿ok? Entonces, vean ustedes. La prueba de correlación de Pearson o de Spearman se basa en el supuesto de que una medida, por decirlo de algún modo, porque son variables numéricas las que voy a introducir en el programa, crece o se reduce en función de otra medida, de otro valor numérico. Ejemplo de esto, yo asumo que el índice de masa corporal crece con el peso de las personas, ¿ok? Y hay una relación directa entre el peso de las personas y el índice de masa corporal. ¿Suena coherente o es incoherente? Ustedes que son médicos, díganme. No, sí suena coherente, doctora. Suena coherente, ¿no? Al menos, bueno, suena coherente. Ok, entonces voy a empezar a introducir datos. Aquí le voy a poner peso de la persona, peso en kilogramos, y aquí le voy a poner índice de masa corporal, ¿ok? Entonces, me los voy a inventar porque tampoco me sé los parámetros. Ya tiene tiempo que no reviso en Sanud y no me acuerdo cómo se miden, pero bueno. Vamos a suponer que esta persona pesa 50 kilogramos y tiene un índice de masa corporal de 21. No sé si sea correcto o no, ¿ok? Esta persona pesa 60 kilogramos y tiene un índice de masa corporal de 22. Esta persona pesa 61 kilogramos y tiene un índice de masa corporal de 27. Esta persona, vamos a poner a 5 personas, pesa 51 kilogramos y tiene un índice de masa corporal de 21, y la última persona pesa 48 y tiene un índice de masa corporal de 20. Voy a ver si existe una correlación con mis 5 datitos que tengo entre el peso y el índice de masa corporal. Para esto me voy a la ventana de análisis. Y acuérdense que cuando yo despliego aquí, aparecen todos los posibles análisis que yo puedo hacer. Voy a buscar una correlación. Vamos a ver dónde están. Pearson Correlation.
Después les explico la diferencia entre Pearson Correlation y Spearman Correlation. Pero voy a elegir la correlación de Pearson. Sale, elijo la correlación de Pearson y le doy correr. Y entonces me dice, ok, vas a correr una correlación de Pearson, selecciona tus variables. Pues quiero correlacionar el peso con el índice de masa corporal. Y le doy clic en finalizar. Y entonces aquí me dice que el peso y el índice de masa corporal, vean ustedes cómo se distribuyen las celdas. Dice, el contenido de la celda de Isabel es el siguiente. En el primero te vas a encontrar el coeficiente de correlación. En el segundo te vas a encontrar el valor de P. Y en el tercero te vas a encontrar el número de muestra. Bueno, pues en el primer renglón, aquí está correlacionando peso con índice de masa corporal, me encuentro con el coeficiente de correlación, que es de 0.805. De ahí me encuentro con el valor de P, que es 0.100, y me encuentro con el número de muestra, que es 5. Con el valor de P de 0.100, ustedes ya conociendo los valores de P, ¿creen que haya o que no haya una relación entre el par de variables que tengo? Sí hay relación, pero no significativa. Pues, Laura, fuiste tú, ¿verdad? Ajá, sí. Ya vas un paso adelante, hija. Tú dices que sí hay relación, ¿no? Sí. Pero dices, es que ya estás en tu nivel de pensamiento, ya va un paso adelante. ¿Qué dice aquí mi párrafo? O sea, yo no te puedo decir que no, porque sí estás bien, tú estás bien, pero al mismo tiempo estás mal porque no es lo que dice el programa estadístico, ¿ok? Te lo vamos a explicar. El programa estadístico dice que no hay una relación significativa entre el par de variables. Ahora fíjense ustedes, voy a hacer una búsqueda en internet, ¿ok? A ver si encuentro la tablita que de hecho yo ya se las pasé en la clase. Vamos a ver, interpretación de los coeficientes de correlación de Pearson. Ahí está. La interpretación de los coeficientes de correlación de Pearson. Aquí están las imágenes. Aquí. Vean ustedes. La interpretación lo voy a copiar en mi archivo de Word para que todos podamos verlo, ¿ok? La interpretación del coeficiente de correlación de Pearson se da a través de un valor que se llama R, ¿ok? Si conocen el valor de R o en ocasiones aparece como R cuadrada, ¿sale? El valor de R va de 0 a 1, ¿ok? O de 0 a -1, porque tiene un sentido. El signo le da un sentido a la correlación. Si R, por ejemplo, es igual a 1, quiere decir que la relación en mis variables es perfecta, directa y positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que crece la variable A, crece la variable B de manera perfecta. Su asociación es positiva. Repito, si el valor de R es igual que 1. Si el valor de R es igual que -1, esto quiere decir que hay una asociación perfecta, directa, pero inversa. ¿Qué quiere decir con esto?
que a medida que crece una variable, disminuye la otra, porque el valor de R es igual que -1. Si el valor de R es igual a 0.85 positivo, quiere decir que hay una relación entre mis variables. Efectivamente, el valor de 0.85 es cercano a 1. Todo lo que quede cercano a 1 y cercano a -1 se relaciona o se asume que se relaciona. Pero entonces ustedes me van a preguntar, ¿cuándo asumo que estos valores son cercanos? Pues la mitad es 0.5. Cuando yo tengo 0.5, no hay relación. Si tengo 0.4, no hay relación. Si tengo 0.3, no hay relación. Si tengo 0.2, no hay relación. Si tengo 0.1, no hay relación. Si tengo 0.15, pues no hay relación, ¿no? O la relación es menor. A la inversa sucede lo mismo. Si tengo menos 0.4, no hay relación. Y así sucesivamente, como ya se los expliqué. Es decir, los valores que están cercanos a 1 y a -1, cercanos como 0.85 o 0.77, 0.6 a mí ya no me gusta, pero 0.7, por ejemplo, con esos valores ya se asume una relación. Entonces, sí me di a entender, ¿verdad? Sí, doctora. De R. Sí. ¿Sí me di a entender? Sí. Aquí Laura dijo, vean el valor de R, el coeficiente de correlación. ¿Está cercano al 1 o está muy alejado del 1? Cercano al 1. Pero no hay una relación estadísticamente significativa. ¿Sale? ¿Qué pasa en este ejemplo? ¿Qué creen que esté pasando en este ejemplo? ¿Un error? ¿Un error? Efectivamente. ¿Dado por qué? Puede ser ¿A por qué el número de ustedes le muestras. atribuyen ese error? ¿A mi tamaño de ser. muestra? Ajá. Al tamaño de la muestra. Definitivamente. Al tamaño de la muestra. Entonces, si yo con este análisis estadístico digo, hay una relación, el coeficiente de correlación es de 0.805 y el estadístico me marca que no hay una relación significativa entre mis variables, esto quiere decir que estoy incurriendo en un error, claramente. Y el error se debe al tamaño de la muestra. ¿Qué recomiendan? Pues hacerla más grande, ampliar. Exactamente. Sí, o sea, sí, aunque suene a burla, pues, pero hay que crecer la muestra, ¿no? Y es que sí sucede muchas veces que nos damos cuenta que estamos incurriendo en errores estadísticos. En este caso fue un error de muestreo y aún así lo reportamos. ¿Sí me entienden? Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es decir, mira, pues que calculé un coeficiente de correlación de 0.805, el estadístico no detecta una correlación entre las variables, el valor de P es mayor que 0.05, pero claramente debe haberla. Recomiendo entonces aumentar el tamaño de la muestra. Entonces deja de ser un error y es estadístico y se convierte en una limitación. Es mejor tener trabajos limitados que trabajos con errores, ¿ok? Y es por eso que en muchos artículos de investigación que nosotros leemos aparece la leyenda.
Nuestro trabajo presenta varias limitaciones. La primera de ellas, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es muy chiquito. En futuras investigaciones deberemos aumentar el tamaño de la muestra. ¿Sí lo han leído? Sí, doctora. Es súper común, ¿no? Encontrarlo muy común, muy común. Tengo ahorita abiertos 5 o 6 artículos que estoy leyendo porque estoy haciendo un trabajo. Cualquiera que les muestre, cualquiera, no sé, déjenme buscar alguno. No sé, tal vez a ver, vamos a ver. Cáncer de recto, disculpen el sesgo, pero vean ustedes, a ver si me encuentro esa leyenda. Al final dice, our study has some limitation, pero fue retrospectivo con un relativo tamaño pequeño de la muestra, que solamente incluyó 31 pacientes con tales y más cuales características. ¿Logran verlo? Lo voy a hacer más grande. Lo voy a hacer más grande. ¿Sale? ¿Dónde está? Ya se me perdió en la discusión. Arriba. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Lo voy a señalar con morado. Ahí está. Y el artículo que ustedes lean, ¿eh? El que ustedes lean, porque con eso nos curamos en salud, ¿ok? Porque es muy común cometer errores en estadística, ¿sale? Pero entonces cuando nosotros decimos, sí, hubo una correlación, pero mira que no fue, como Laura dijo, pues sí hay una correlación, pero no fue significativa. Claro, pero entonces tu trabajo tiene una limitación. Sí, tiene una limitación relacionada con el tamaño de la muestra. ¿Qué debes hacer entonces? Aumentar el tamaño muestral. Fíjense cómo el nivel de análisis creció y ya no nos quedamos nada más con el hecho de cometí un error. ¿No? Ya sabemos ahora que está relacionado con el tamaño muestral y que entonces hay que aumentar el tamaño de la muestra. Hoy no te puedo dar una respuesta a lo que me estás preguntando. Necesito aumentar el tamaño de la muestra. ¿Ok? Bien. Pues vamos a crecer el tamaño de la muestra. ¿Sale? Vamos a crecerlo, no sé, a 15 en esta primera instancia, a ver si podemos encontrar diferencias estadísticamente significativas. A ver, déjenme crecerlo de tal manera que yo les pueda garantizar las diferencias. Ok. 49 kilos con 21. 50 kilos con 22. 60 kilos con 23. 70 kilos con 24. 71 kilos con 24. 80 kilos con 25. 51 kilos con 22. 50 kilos con 21. Ahí le voy a dejar. No voy a llegar a 15. Vamos a correr el coeficiente de correlación de Pearson. Tal vez no encontremos nada, no lo sé. Estoy inventando los datos, pero al menos yo aumenté el tamaño de la muestra. Le doy clic en finalizar. ¡Ja! ¿Qué pasó, queridas mías? Que ahora sí. Y fíjense, el coeficiente de correlación está más chiquito que el anterior. El anterior era de 0.805 y este es de 0.758, pero ya detecta diferencias estadísticamente significativas. ¿No? Sí, ahora sí.
Ahora sí, vamos a leer qué dice aquí. El par de variables con una correlación positiva se presenta con valores de P menores a 0.50. Esto quiere decir, lo que yo veo, dice el programa estadístico, que ambas variables tienden a incrementar juntas. ¿Ok? Si el valor de P fuera mayor que 0.05, no habría una diferencia estadísticamente significativa. Pero como yo encontré un valor de P menor que 0.05, ya veo la diferencia estadísticamente significativa, que hay una correlación entre mis variables. Como no tengo un signo negativo en el coeficiente de correlación, el programa estadístico se atreve a decirme, sí, sí hay una correlación, es directa y positiva. Quiere decir que a medida que incrementa una variable, crece la otra. Y ya encontré la diferencia. Entonces, vean cómo es fácil caer en un error estadístico por una de los temas que les mencioné, que fue un muestreo pequeñito, un pilotaje, ¿no? Un muestreo pequeñito que no me mostró las diferencias, pero Laura inteligentemente dijo, oye, yo sí estoy viendo la correlación. ¿Por qué no me marca la diferencia tu programa estadístico? Ah, mi programa estadístico no te marca la diferencia por el número de muestra. Pero sí viste la correlación, lo cual te hace pensar que es necesario aumentar la muestra. Laura o Mari, les pregunto, ¿qué hubiera pasado, Laura, si tú no hubieras visto una correlación? O sea, si el valor hubiera sido de 0.15 y obviamente tampoco no se marcaran diferencias estadísticamente significativas o una relación significativa. ¿Qué hubieras dicho? Si el coeficiente de correlación hubiera sido de 0.10 o de 0.15. Que no hay correlación entre las variables. Exacto. ¿Hubieran pensado en aumentar el número de muestra? No. No, ¿verdad? Bueno. No, yo tampoco. ¿Ya para qué le invierto tiempo, dinero y esfuerzo en eso? Yo no le hubiera invertido. Yo hubiera dicho, no, aquí no va a haber nada. El coeficiente de correlación está bajito, el valor de P no es significativo, no va a haber nada. Ah, pero resulta que como el coeficiente de correlación fue alto, les metí la duda, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dijeron? Aumenta tu número de muestra. ¿No? Está padre, ¿no? Porque ya empezamos a tomar decisiones, ¿a poco no? Sí, así es, doctora. Así es, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la gráfica? Les voy a enseñar, les voy a mostrar, no enseñar, les voy a mostrar. Dentro de todas las gráficas, cuando tengo un coeficiente de correlación, se grafica no con barras, no con un pie. ¿Qué gráfica ustedes harían para trazar un coeficiente de correlación? ¿De dispersión? Ajá, tiene un nombre en los programas estadísticos que se llama, es una gráfica de dispersión, es cierto, pero con líneas. A mí me gusta con líneas. O lo podemos dejar solamente como un scatter plot y después le metemos una línea central, ¿ok? Vamos a dejarlo como dispersión de puntos, efectivamente. Es una dispersión de puntos y le voy a meter una línea central de regresión para ver cómo efectivamente mis variables crecen a medida que crece la otra, ¿sale? Entonces, aquí en Scatterplot, selecciono la segunda gráfica donde se traza la línea central de dispersión y entonces me dice el programa estadístico, ¿qué quieres? ¿Solamente Y? ¿Solamente X? No, no, no. Aquí sí tengo un par. Tengo X y tengo Y. Porque voy a tener una variable en X y voy a tener variables en Y. No voy a tener variable en un eje y grupos en el otro. Entonces tengo variables en ambos ejes, en X y Y, y por eso se elige X y Y pareado.
Ok, me dice, ¿cuál es X? Pues le doy peso. Me pregunta, ¿cuál es Y? Pues índice de masa corporal. Bien, entonces, le doy aquí en finalizar y ahí se ve más o menos, vean ustedes, cómo tengo aquí mis puntos que se están acercando a la línea central, a esta línea, y que eso es lo que indica que hay un crecimiento de una variable a medida que crece la otra. O sea, a medida que crece el peso, crece también el índice de masa corporal. Lo que nos salió en esta gráfica es muy interesante. ¿Qué ven aquí? Este punto. ¿Qué ven aquí? Es un dato que Atípico. es correcto. ¿Qué hacemos? Lo descartamos. Lo eliminamos, pero vaya sin pensarlo. Y luego me preguntan, ¿cuál es tu regla de decisión para eliminar ese dato atípico? Porque se me dio la gana eliminarlo, porque claramente no es una muestra representativa de esta población. Si yo tuviera varios datos atípicos, no se hubiera manifestado el coeficiente de correlación, pero aquí claramente tengo un frijol en el arroz que está haciendo que coeficiente de correlación baje. No significativamente, pero sí baja. Entonces lo elimino, por supuesto que lo elimino. Ahora para saber qué dato es, pues es el de 61 kilos con 27 de índice de masa corporal. Entonces me regreso a mis datos, es el tercer dato, lo elimino. Vean ustedes. Entonces aquí le pongo copiar y pegar y voy a volver a correr mi coeficiente de correlación. Ya lo voy a hacer muy rápido porque me tengo que ir, chicas. Discúlpenme ustedes, pero usted ya... Oh my goodness, ¿qué sucedió? Es que se cambió todo, ¿no? Magia, hoy bebé. Magia, ¿verdad? Sí, pues una relación más fuerte todavía. Pero súper fuerte, casi que la tengo perfecta. ¿No? Sí. Sí. Moraleja, grafiquen, siempre grafiquen, porque cuando graficamos nos damos cuenta si tenemos datos atípicos y tomamos decisiones de eliminarlos. Y cuando nos dicen, ¿por qué tomas esta? Hay análisis para ver si de verdad es un outlier o no. Sí hay análisis para hacerlo. Pero cuando se trata de un dato, como les dije, de un frijol en toda una olla de arroz, lo eliminé porque me dio la gana, porque me está metiendo ruido, ¿ok? Y vean ustedes lo que sucedió. Tengo una correlación casi perfecta, significativa. Si yo corro entonces mi gráfica, si veo el resultado gráfico con los datos que ahora tengo, con ese dato eliminado atípico, vean, qué bonita se ve, ¿no? Se vale eliminar los datos atípicos si solamente es un dato que representa el 1% o el 2% de mi muestra. Por supuesto, hay gente que quiere eliminar 25 datos que consideran atípicos de una población de 50. Eso no se vale, ¿no? Dice, no, estos 25 son atípicos. No, a ver, espérate, no puedes tener 25 atípicos en una muestra de 50. No, claramente tienes dos poblaciones. Pero si tengo uno, lo elimino. Y ya, corregí todos mis errores, aumenté la muestra, eliminé mi dato atípico y ya estoy viendo la correlación que yo propuse o que yo sé que sucede. Que si porque todo el mundo lo dice, porque es así, porque una variable depende de la otra, porque para el cálculo del índice de masa corporal se necesita el peso de la persona, porque están relacionadas aquí y en todo el mundo. No puede ser que yo acepte con 5 datos y algunos atípicos que no hay correlación entre las variables. Corregí todos mis sesgos y ya no incurrí en ningún error estadístico. ¿Qué les pareció? Muy bien, entendido. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda?
No, doctora. Hasta ahorita no, vamos bien. Sí, así es. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Mari, muchas gracias. Hasta Laura, luego. muchas gracias. Luz, muchas No, gracias. Espero que haya quedado clara la clase. Cualquier duda la trabajamos mañana, no hay ningún problema. Muy bien, Gracias. hasta mañana. Disculpen la prisa, hasta luego.